Hola, ¿Qué tal, Celia? ¿cómo estás? ¿Me ves bien? Sí, perfecto, Y a ti perfecto. también. Buenas tardes, aquí. Buenas tardes, buenas Buenas tardes. noches ya. Buenas noches por allá. Aquí son las 10 de la noche, ¿y allá? Imagínate, aquí son las 3 de la tarde. Ah, 3 de la estupendo. tarde. Pues Sí, aquí hace ya es de noche. un Qué calor, bien. bueno, no tanto como allá, pero hace calor. Claro, claro. Aquí estos días no se está mal, pero bueno, sigue haciendo calor. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Crisanto Bello, soy el presidente de Cefar Universal y hoy pues tenemos el gusto de compartir con la doctora Celia, que ella es especialista en extranjería en España. Entonces, tenemos esta actividad. A Celia, yo quería contarles un poquito, pero a Celia cómo la conocí. A Celia la conocí en una actividad era una actividad de extranjería precisamente. Y a mí me impresionó pues lo acertado de sus preguntas, sus intervenciones. Ahí me di cuenta de que era una muy buena especialista que tiene más de 20 años de experiencia en extranjería en España, es abogado y bueno, y empezó a trabajar con nosotros en Cefam. Bueno, y entonces hoy tenemos pues el gusto de tener esta actividad donde vamos a conversar sobre un tema que a muchos les puede llamar la atención. Yo quería poner un poco en contexto de que la mayoría de nuestros clientes en Cefar, muchos de ellos ya tienen la nacionalidad española que se les ha concedido por ser descendientes de judíos sefarditas o por otras razones. Y otros clientes todavía están esperando porque esto es un trámite que tarda su tiempo. ¿Qué pasa mientras tarda ese tiempo? Pues bueno, ¿cómo estar legal en España durante ese tiempo antes de que te salga la nacionalidad, antes de que te la aprueben? Pues bueno, existen varios mecanismos para obtener una residencia. La gran especialista en estos temas, pues, que es Celia, hoy nos va a hablar un poquito. Yo quisiera que la actividad fuera como un coloquio, una de las formas como se puede optar por esta residencia, que yo quería preguntarte, Celia, para empezar. Fíjate, yo cuando yo estuve estudiando en Barcelona, en España, que hice mi doctorado allá en la Universidad Pompeu Fabra, allí yo duré 3 años viviendo. Y claro, yo estaba como estudiante. Entonces yo quería que tú nos explicaras un poco cuál es la diferencia entre ser estudiante, tener una estancia por estudio, a tener una residencia. Es lo mismo, porque cuando yo fui a decir, mira, yo quiero solicitar mi nacionalidad por haber transcurrido aquí tanto tiempo, me dicen, no, pero es que eso no se computa porque eso no es residencia, eso es estancia. Entonces, ¿cuál es la Claro. diferencia entre residencia y estancia? ¿Seria? Vamos a ver. La estancia lo que viene a ser es que te dan permiso para estar físicamente, bien porque estás de turismo o bien porque estás de estudios. No hay más opciones de estar. Turismo y estudios. Te autorizan para estar con un fin, con una duración y demás. En la práctica no se diferencia de una residencia. Es decir, tú mientras estés como estudiante vas a tener los mismos derechos que un residente, ¿vale? A excepción de prestaciones económicas y demás, porque no has cotizado ni nada. Pero ¿qué ocurre? Que para acceder a la residencia tienes que cumplir muchísimos más requisitos que para una autorización para estar como estudiante, ¿vale? Claro. No sé si se me oye bien, yo es que me oigo como con eco, no sé si es culpa de mi móvil, pero bueno, yo sigo. ¿Me oís Yo bien, te no? escucho perfecto. Perfecto, Yo te escucho perfecto, perfecto. perfectamente. En la práctica, efectivamente, como tú bien has dicho, la principal diferencia es que como es una estancia, no computa como residencia para una nacionalidad. Claro, claro. Esa es la Pero diferencia básicamente. sí, eso es. Pero, Fundamentalmente es esa. por ejemplo, si yo quisiera tener una residencia que me computara para en un futuro poder solicitar una nacionalidad, tengo otras opciones. Una de las opciones, bueno, evidentemente la conocerán muchos, es la residencia
no lucrativa en España. Entonces, la residencia no lucrativa, a ver, uno tiene que demostrarle al Estado español que tiene la posibilidad de mantenerse sin necesidad de trabajar. Entonces, para eso Correcto. te solicitan tener un monto de dinero en tus cuentas durante cierto tiempo, pero es que muchas veces no está claro. Yo siento que la gente necesita asesoría, porque si no les deniegan la visa. Entonces, Ya. hacen todas las gestiones y les deniegan la visa. Por ejemplo, presentan una cuenta que tienen, donde tienen el dinero y donde tienen la cantidad, pero resulta ser que hay dos personas que tienen firma en la cuenta. Y Claro. cuando llegan, entonces lo dividen entre dos. Y entonces, o sea, son todas esas cosas que, Sí, pero esta es la asesoría que nosotros prestamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? claro. Cuéntanos un poquito sobre qué es esta residencia no lucrativa, quiénes pueden, porque muchos de nuestros clientes yo creo que pueden optar perfectamente por una residencia no lucrativa, pero cuéntanos un poquito qué es esto, cómo se solicita. Mira, te cuento. La residencia no lucrativa fundamentalmente es una residencia que te permite residir en España, residencia y no estancia, con el derecho que eso conlleva de cara a futuro, residencia en España inicialmente durante un año, siempre y cuando no efectúes ningún tipo de actividad lucrativa, ni por cuenta ajena ni por cuenta propia en España, ¿vale? Lo principal que necesitas acreditar es que no que tienes dinero, que tienes medios de vida propios. Medios de vida propios, por lo cual no vas a necesitar obtenerlos en España. Cuando digo medios de vida, quiero decir que es mucho más amplio que tener una cuenta en el banco. Hay que adecuarse a la situación de cada persona. Ejemplo, yo puedo tener un negocio en mi país que es el que me proporciona mis medios de vida. Y yo puedo aplicar para una residencia en España porque mi negocio lo puedo gestionar desde España, porque no trabajo para él. Soy el jefe, como quien dice. ¿Vale? Entonces, en ese caso, ¿tendré que presentar un saldo en una cuenta de banco? Bueno, pero también podrás acreditar que tu negocio funciona, qué rendimientos produce tu negocio. Yo puedo ser un jubilado en mi país o percibo una pensión del Estado. Si esa pensión es suficiente para los mínimos que luego te diré, podría ser la forma de justificar mis medios de vida. El más famoso o conocido es cuenta bancaria, pero claro, hay que ver antes. Tened en cuenta que siempre va a depender de un funcionario del consulado de España en cada país, porque este trámite se solicita en el consulado de España en tu país o en el país en el que residas. ¿Es una decisión subjetiva? Sí, pero si antes se ha mirado bien la situación, se pueden corregir esos defectos que tú dices. Una cuenta bancaria de un saldo importante pero en la cual hay 3 titulares, pues obviamente no. Habrá que preparar antes la situación. Una cuenta bancaria en la cual he ingresado el dinero de repente, ¿vale? No es mi saldo medio no es el que aporto, sino que de repente me ha aparecido el dinero en mi cuenta, pues el funcionario obviamente va a decir, esto, esto no es muy real. Esto has conseguido el dinero como sea y mañana este dinero que entró puede salir. Te quiero decir con esto que hay múltiples formas de acreditar medios de vida. Medios de vida es una cosa muy general. Puedo tener propiedades en otros países o en mi país que me están rentando. Pues acredito las propiedades y las rentas de alquiler que percibo, por ejemplo. Y así, es decir, en cada caso, lo primero que hay que hacer es ver con esa persona cuál es tu situación, de qué vives. Y luego vemos cuál es la mejor manera para demostrarlo. Claro, claro. Y una pregunta, por ejemplo, en este caso de la residencia no lucrativa, Sí, yo me pregunto si yo tuviese una residencia no lucrativa y o sea, me dan la visa, llego a España, me establezco allá sí, y luego yo quisiera montar una empresa. ajá. Vamos a Entonces, ver. Sí, perdona. ¿Quieres ajá, montar una entonces empresa? yo puedo constituir una empresa siendo yo el dueño y hacer una inversión y luego trabajar para mi propia empresa. Vamos a ver. Esto es necesario aclararlo.
Tú puedes montar una empresa en España aunque no tengas residencia legal en España, inclusive. Ok, Lo que no podrás hacer será trabajar en España en esa empresa. ok, Pero tú puedes crear una mercantil sin ningún problema. Tengas residencia no lucrativa como si estás irregular. Fíjate lo que te digo. Nadie lo va a impedir. Cuestión distinta es que tú, por ejemplo, mientras no tengas una autorización para trabajar en España, no podrías ser el administrador de la empresa. Puedes ser el socio mayoritario o el único socio, pero tú no podrás administrar, porque administrar lleva un componente de trabajo. ok. ¿Vale? De hecho, es una manera que hay gente que ha accedido a una residencia posteriormente por una empresa que a lo mejor llevaba 3 años funcionando. No la administraba él, pero era suya. ¿Vale? Pero, Claro. eso por un lado, pero partiendo de la residencia no lucrativa. En España, me imagino que en el resto de países también, se pueden hacer modificaciones de tipos de residencia. Yo puedo modificar de una a otra, ¿vale? Tengo que cumplir unos requisitos mínimos en la que tengo y tengo que cumplir los requisitos de la nueva a la que quiero acceder. En el caso de una residencia no lucrativa, cuando lleves un año de residencia, un año, puedes modificar a otro tipo de residencia. En este caso que tú planteas, podrías modificar a una autorización de residencia y trabajo por cuenta propia. Tendrás que cumplir los requisitos de esa autorización de residencia y trabajo por cuenta propia. Pero lo importante es desde dónde tienes que partir. Un año pasado de residencia, en este caso no lucrativa en España. Y luego podrás modificar. Claro, claro, Antes entiendo. no podrás modificar. Entiendo. Y si la modificamos, entonces entraríamos en otro tipo de residencia que sería por cuenta propia. En este caso, si es porque has creado una empresa, es una residencia de trabajo por cuenta propia. Para trabajar existe cuenta ajena y cuenta propia. Aquí lo llamamos así. Cuenta ajena es cuando te contrata una empresa, que podrías partir desde una residencia no lucrativa después del año, si tienes una oferta de trabajo de una empresa, ¿vale? Y cuenta propia es cuando eres autónomo o creas una empresa, cuando trabajas para ti mismo. Ok, entiendo, entiendo. Y entonces, esta sí se puede solicitar estando allá en España. Pero si, por ejemplo, si nosotros estamos en España, no podemos solicitar la de no lucrativa. A esa tendríamos que devolvernos a nuestro país de origen. Eso es. La residencia un momento. La residencia no lucrativa se solicita siempre en tu país de origen o donde residas, no en España. Los permisos de residencia y trabajo, cuenta ajena o cuenta propia, los iniciales no se pueden solicitar estando en España, a no ser que sea una modificación, porque tienes una residencia no lucrativa. No es un inicial, es una modificación de una situación a otra. Si quieres acceder directamente a residencia y trabajo, tiene que ser estando en tu país, a no ser que sea un permiso de ley de emprendedores, que hablaríamos más adelante. Yo te estoy hablando del permiso de residencia y trabajo que llamamos de régimen general, el normal y corriente. Régimen es muy general. difícil de conseguir. ¿Qué significa régimen general? Para ver si... Sí, vamos a ver. En España, la normativa para residencias de extranjeros se distribuyen en 2 grandes bloques. Régimen general es el aplicable a todos los ciudadanos no comunitarios, no miembros de la UE. No son miembros de la UE ni tampoco son familiares de primer grado de un miembro de la UE. Ese es el régimen general y luego tenemos el régimen comunitario, ¿vale? Régimen comunitario para miembros de la UE y sus familiares de primer grado, esposo, hijo, padres. Últimamente se ha abierto a familiares más lejanos, pero hay que acreditar muchas cosas y es bastante complicado. Pero bueno, régimen general, régimen comunitario. Y en 2013 a estas 2 líneas grandes de permisos se unieron los permisos de la ley de emprendedores, que están ahí, que se aplican tanto a comunitarios como a no comunitarios, porque son unos regímenes especiales. Todavía no hemos hablado de eso. Hasta ahora estábamos hablando de permisos de régimen general. Residencia no lucrativa, residencia y trabajo, autorización de estancia por estudios, régimen general. Si no eres comunitario.
Y en el caso, por ejemplo, de que seas comunitario, vamos a poner el ejemplo de un cliente de CEFAR que le han concedido la Sí, nacionalidad. Cuando hablamos del primer grado, hablamos de padres o hijos, ¿cierto? padres, hijos, esposo, esposa o relación análoga a la del matrimonio. Ok. Y, Vale, en esos casos vamos a suponer que a un miembro de CEFAR, perdón, sí, un cliente de CEFAR, le aprueban la nacionalidad, le conceden la sí, nacionalidad, pero a la esposa o al esposo no la tiene. Entonces, ajá. ¿cómo se haría en este caso? Vale, en ese caso, el esposo o esposa de un español, Sí, español o italiano o portugués, ¿vale? Da igual. Tiene que aplicar para una residencia de familiar de ciudadano comunitario. Vale. Se puede hacer en el país de origen mediante un visado o estando en España. Se aplica a las personas, la ley dice que vienen a reunirse con él. Es decir, vendrían de turismo y en esta estancia de turismo o pasados los 3 meses de turismo podrían aplicar al régimen comunitario. ¿Vale? Casos claros, obviamente, son esposo, esposa, hijo menor de edad o relación análoga a la del matrimonio, pareja de hecho o acreditar mediante acta notarial y pruebas documentales una convivencia continuada. ¿Vale? Los casos más complejos, por ejemplo, ascendientes. Para los ascendientes hay que demostrar que ese ascendiente vivía del comunitario con antelación, dependía económicamente de ese comunitario. ¿Vale? Entonces ese es un caso más complejo que hay que estudiar bien antes de aplicar porque si no te lo pueden denegar. Pero en el caso, claro. claro, de esposo, esposa o relación de afectividad similar, hijos menores de edad, es un caso sencillo, ¿vale? Y pueden aplicar a la tarjeta de familiar de comunitarios y no suele haber ningún problema. Ah, perfecto, entendido. Eso quedó clarísimo. La cuestión es que independientemente de que se trate, vamos a suponer que estamos hablando de un caso de una persona que haya obtenido la nacionalidad portuguesa, Por ejemplo, no es la española, sí, pero decide establecerse en España, lo cual perfecto. no tendría ningún problema porque puede establecerse en España, porque cualquier comunitario puede establecerse en cualquier país de la Unión Europea, sin ningún Sí, problema. tiene que hacer un pequeño trámite, ¿vale? No es llego, me quedo y ya está. Tiene que hacer un pequeño trámite, es que si se va a quedar más de 3 meses y encima va a tener una actividad laboral, pues tendrá que acudir a solicitar un certificado de residente de la Unión, que se llama, y si va a trabajar por cuenta ajena, pues llevará su contrato, puesto que le han podido contratar aunque no tenga ese certificado, o si se va a ser autónomo, llevará su alta en autónomo. Bueno, hace un pequeño trámite y le dan un papel, fíjate, no una tarjeta, le dan un papel que pone que es certificado de ciudadano de la Unión, ¿vale? Hecho eso, él ya reside legalmente en España. Y después podrán aplicar sus familiares directos, los que hemos hablado antes. Ok, otra pregunta. En ese caso, nosotros también podemos brindarles la asesoría para hacer ese trámite a una persona que obtenga la nacionalidad portuguesa, pero quiere establecerse en España, Claro, sin nosotros, problema. nosotros podemos prestar asesoría para cualquier trámite que haya que hacer en España. Esa persona portuguesa puede venir a España, pero una vez que esté aquí, si quiere, ¿cómo decirlo?, retratarse, si quiere constar aquí como que está aquí, tiene que hacer trámites, aunque son muy sencillos en comparación con los de régimen general. Vale, hasta Claro, ahí está claro, pero hay que hacerlos. Y pero hay que necesita hacerlo. orientación. Perfecto, entonces eso es muy importante tenerlo claro. Y también igualmente podemos ayudar a los cónyuges o a los hijos menores de edad e incluso a los mayores de edad si demostramos la relación de dependencia Correcto. Ujú. e incluso a los Sí, sí. ascendientes en el caso de que demostremos la relación de dependencia. Los ascendientes son los padres o abuelos, Más bien padres. o más bien padres. A ver, padres más fácil. Pero te digo, recientemente, en aplicación de ciertas directivas comunitarias, no sé muy bien si hace 2 o 3 años, se amplió el círculo a todo tipo de familiares de comunitarios.
ahí podemos meter abuelos, primos, hermanos, pero claro, tienen que cumplir el requisito de la dependencia. Dependencia y además, en este caso, añadir necesidad. Necesita estar aquí conmigo. Con lo cual, en la práctica se está circunscribiendo a casos muy sangrantes. Es decir, yo qué sé, es mi único hermano, no tiene medios de vida en su país, yo le he estado manteniendo económicamente, no tiene trabajo o algún tipo de enfermedad, discapacidad, porque cuesta mucho que esos expedientes salgan adelante por la vía normal. Claro, Si simplemente es mi hermano, le he mandado dinero, no. No. Ya claro. imagínate hermano, imagínate un cuñado, un primo, un no sé qué, ¿no? Es complejo, es complejo. Y otra pregunta para volver al tema del régimen general. Sí, Bueno, que yo creo que es régimen general, tú me corregirás porque tú eres la sí, especialista. yo te diré. Si, por ejemplo, hablamos de una persona que tiene un talento especial Ajá, o un profesional bueno, que una empresa lo necesite contratar para algo muy específico. ¿Cómo ajá. pudiéramos solicitar una visa en ese caso, para una visa profesional? Vale, a ver, en el régimen general siempre han existido unas autorizaciones de residencia y trabajo para profesionales altamente cualificados, ¿vale? Que esa es la frase con la que definimos aquí lo que tú planteas, ¿no? Alguien especial con un perfil X importante para una empresa, ¿no? Profesional altamente cualificado. Pero es cierto que la famosa ley de emprendedores, la ley 14 de 2013, introdujo otros permisos para profesionales altamente cualificados que, comparándolos, son mucho mejores, porque se tramitan más rápido, son más largos, dan más prestaciones, ¿no? Entonces, en esos casos, tramitándolo por la ley de emprendedores, eh, se va a poder tramitar de diversas formas. Es lo bueno, porque son unos permisos especiales y hay más flexibilidad. La empresa puede solicitar aquí el permiso y cuando lo concedan, solicitas allá un visado que te conceden si todo va bien en una semana en tu país o donde resides. Pero también se puede pedir mientras estás aquí de turismo. Tú vienes de turismo, en esos 3 meses de turismo la empresa solicita el permiso y ya está. Por ejemplo, eso es una manera simplificada. Eso en cuanto a cómo se tramita, ¿vale? Es la empresa la que tiene que hacer ese trámite, no tú. Es tu empresa, la empresa que está interesada en ti. Y va a haber que cumplirse una serie de requisitos. La empresa tendrá que acreditar que te va a hacer un contrato con unas condiciones económicas interesantes. Hablamos de un mínimo de 42.000 anuales para arriba. ¿Por qué? Porque vas a ser un altamente cualificado, vas a ser un directivo, ¿vale? Si vas a ser un directivo es porque tienes formación y experiencia para ello. Y también hay que acreditarlo, eso por parte de la persona, ¿vale? Y luego hay otros casos en que si la empresa cuenta con más de muchísimos trabajadores, no sé si son más de 300 trabajadores, o bueno, pues te hablo de empresas muy grandes, Coca-Cola, yo qué sé, Google, muy grandes. En ese caso, podrá no contratar a alguien que tenga que no tenga título universitario, pero en cualquier caso siempre será acreditando experiencia y para un puesto cualificado con gente a su cargo, con responsabilidades y demás. ¿Vale? Hay otro tipo de personas muy especiales que a lo mejor no tienen estudios universitarios, pero tienen una experiencia acreditadísima en cosas muy específicas, ¿vale? En ese caso se puede intentar, pero hay que acreditarlo muy bien. Es decir, en cuanto te sales del estándar, título universitario o máster, que bueno, quien ha hecho un máster es que tiene título universitario, pero bueno, acreditar una de las dos cosas, currículum con experiencia de esa persona, contrato de trabajo de puesto altito y con salario altito. Puedes salirte de ahí para un altamente cualificado, pero hay que estudiarlo muy bien antes, porque no todos los casos entran, ¿vale?
Sí, Más o menos te lo he resumido así mucho. sí, sí, Celia, yo quisiera seguirte preguntando cosas sobre esto. De hecho, tengo una pregunta más, pero lo que estoy viendo también es que hay muchísimas preguntas de los participantes. Claro. Y bueno, también me gustaría que le dedicáramos un poquito de tiempo a ver, Bien. a ver un Sí, poquito de sí. esas preguntas. Pero antes te quería Si me las preguntar, sé, yo te las digo. ok, pero antes te Ojalá me quería las sepa. preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, porque con el tema de los emprendimientos, yo sé que, por ejemplo, no es lo mismo que tú solicites un emprendimiento para Madrid que lo solicites para, no sé, por ejemplo, Extremadura. Ajá. Porque en Vale, teoría es más fácil que te lo den si lo solicitas para Extremadura que para Madrid. vale. Tú te has ido a otro tipo de permisos de la ley 14/2013, de la ley de Perdón. emprendedores, no pasa nada, que son los permisos de residencia para inversores o emprendedores, ¿vale? Que también puede ser. Son diferentes los inversores de los emprendedores, pero bueno, a grandes rasgos se trata de invertir. No hay definida una cantidad de dinero, pero teniendo en cuenta que para otro tipo de inversores que no son empresarios se han establecido mínimos de 500.000 euros para comprar una casa, lo tengo apuntado además porque con los números soy muy mala y se me olvida siempre. 500.000 para una casa. 1 millón de euros en acciones de empresas españolas. Tú puedes acceder a la residencia de inversor solo por hacer esa inversión, nada más, ¿vale? 1 millón de euros en depósitos bancarios españoles. 2 millones de euros en títulos de deuda pública. O un proyecto empresarial. Tu inversión, en vez de ir a algo concreto, va a un proyecto empresarial. No hay definido un mínimo de dinero, pero podrás hacerte una idea de que si el otro tipo de residencia de inversores va por ahí, bueno, a no Claro, ser que sea un proyecto muy guay, que es que no requiera inversión, que los hay también. Hay que los hay. proyectos muy sesudos, como decimos aquí, que son tan buenos y tan necesarios y son tan innovadores que no requieren inversión, requieren el talento de la persona que lo desarrolla nada más. Pero bueno, inversores emprendedores. Lo que se mira es que tú tengas un proyecto que para España sea de interés general. Eso es muy general, valga la redundancia. ¿Qué es algo de interés general? Bueno, pues eso es algo que va a decidir la Dirección General de Comercio Exterior de España. Muy subjetivo también, ¿vale? Tú le Claro, presentas y ellos te dicen. ¿Nociones que nos dan? Pues hombre, que vayas a crear puestos de trabajo, que sea algo innovador para España, que tenga una repercusión económica en tu entorno. Y entonces esto tiene que ver con lo que tú me comentas. claro, Se han concedido residencias para inversores o emprendedores, tienen matices, pero bueno, comparten algo general que es todo lo que estamos diciendo, para proyectos en los cuales no se ha invertido mucho, a lo mejor no era algo muy innovador, pero sin embargo iba a crear puestos de trabajo en una zona rural de España. claro. Vale. Y el ejemplo que nos dan los asesores de la Dirección General de Comercio es que sí han concedido o han dado el ok a, por ejemplo, un hostal. Un hostal es un hotel pequeño en España, no sé cómo lo llamáis por allá. Igual, Un igual. hotel de, vale, un hostal. Un hostal, pero era en una zona rural donde iban a crear 3 empleos. Una zona rural muy poco habitada. Si traes ese proyecto a Madrid Capital, pues te dicen adiós, no. Claro, Entonces, bueno, pues lo mismo, hay que asesorar muy bien y hay que mirar muy bien ese proyecto antes de presentarlo para que te den el ok. Porque, claro, pues eso, cada caso es diferente, cada zona de España tiene una idiosincrasia diferente, hay que dar datos, hay que dar números, población activa, etcétera, etcétera. Pero vamos, a grandes rasgos es creación de puestos de trabajo que sea de interés para España y si es innovador desde el punto de vista tecnológico, pues muchísimo mejor, claro. claro. Bueno, Pero pues todo esto que te estoy comentando luego hay que aterrizarlo a cada caso, porque hay que aterrizar. sí, mucho. De, Estos de, permisos son muy de- complejos, son muy me, complejos. gu- Me gustaría aprovechar la oportunidad para invitar a todos los que están escuchándonos para que sepan que nosotros los podemos asesorar en todos esos temas en CEFAR. ¿De qué manera podemos asesorarnos en CEFAR? Pues bueno, se meten en la página web que es cefaruniversal.com y a través de eso pues están las diferentes
los diferentes procesos y los diferentes servicios que nosotros prestamos. También nos pueden llamar a nuestros números de teléfono de atención al cliente que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. Bien, me gustaría entonces sería comenzar a responder algunas de las preguntas. Sí, Aquí perfecto. está una persona está preguntando si se está en proceso de obtener la nacionalidad española por antecedentes sefarditas, o por antecedentes sefardí, antes se puede solicitar la protección internacional o el asilo. Yo creo que Eh, son perfectamente compatibles, pero tú En me dirás. principio sí, en principio sí. Yo de asilo sé poco, porque es un permiso de residencia muy específico y no te voy a engañar. Suelen llevarlo abogados de ONGs o abogados de oficio, de Sí, mucha gente que pide ayuda en frontera nada más llegar. Bueno, pero bueno, sí, de todas en maneras, teoría es nosotros en compatible, CEFAR es decir, podemos, nosotros en CEFAR los podemos orientar sobre las ONG que lo perfecto. tramitan y todo Ujú. esto Pero con el vamos, mayor gusto del mundo. en principio, cualquier nacionalidad del tipo que sea, cualquier expediente de nacionalidad que se encuentre en trámite, no te da un estatus diferente. Hasta que no esté concedida, tú no tienes la nacionalidad. Es decir, Claro, a los efectos, no tienes residencia en España, ¿vale? claro. Con lo cual podrás aplicar en paralelo a cualquier residencia o estatus como este que plantean de asilo político y demás, protección Claro. internacional. Otra pregunta que hay aquí que hace Luis. Mi papá tiene NIE. ¿Puede pedirme como reagrupación familiar? A ver, hay que concretar un poco qué NIE tiene. El NIE, es que muchas veces confundimos términos y eso induce a error. El NIE es el número de identificación de extranjero. Es un número. Te pueden dar un número, pero no tener residencia. ¿Vale? Cuando dice el NIE, imagino que se está refiriendo en el que te documentan la residencia en España. Pero habría que ver qué tipo de residencia tiene para ver si ese papá, que de la persona que nos pregunta, puede reagruparle. ¿Me explico? Claro, claro, Hola, totalmente. oyes, ¿no? Sí. Totalmente. Ahora, otra pregunta. ¿Qué pruebas documentales puedo presentar para demostrar vinculación con España para el trámite de la nacionalidad por carta de naturaleza? Bueno, realmente esta pregunta pertenece a otro temario que no es el que estamos manejando en este momento, pero con muchísimo gusto la vamos a contestar por escrito a la persona. La carta de naturaleza la manejamos nosotros en CEFAR y con otros especialistas que se dedican a carta de naturaleza. Eh, y bueno, lo contestaremos, como todas las preguntas aquí, las contestaremos las que no contestemos ahora, las contestaremos por escrito. Y también solemos hacer otros videos para contestar las preguntas. Aquí otra pregunta que hacen es, mi papá es hijo de italianos. ¿Puede pedir la nacionalidad italiana y migrar a España? Supongo que sí, pero es ley italiana. Yo no domino la ley italiana. Sí, 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 sin problema. Eso también Crisanto lo sabrá mejor que yo. en CEPAR lo manejamos con la solicitud de la nacionalidad italiana y una vez concedida la nacionalidad italiana, que por lo general es bastante rápida de la manera como nosotros la tramitamos, que es a través de los tribunales, se puede solicitar la residencia en España sin ningún problema. Ahora, una pregunta seria. Vamos a suponer que una persona tiene la nacionalidad española o la nacionalidad italiana Sí. y el hijo que depende económicamente de él puede pedir reagrupación familiar aunque la persona no viva en España. Quien depende de él. Sí, vamos a suponer, Sí, a una persona le conceden la nacionalidad, sí. pero a su hijo no se lo han concedido. Sí, es lo que Pero, hemos hablado antes. Lo que pasa es que pero, no se llama reagrupación familiar, porque estamos en régimen comunitario. en régimen Reagrupación familiar es comunitario. para el régimen general, por precisar. Ok, Pero cualquier familiar suyo de primer grado, lo que hablamos antes, puede aplicar a la residencia del familiar. Lo puede aunque, hacer. aunque,
Aunque no viva en España Puede el pedir un... comunitario. Ah, no, perdón. El comunitario tiene que residir en España. Vale, ahora entiendo la pregunta. El comunitario tiene que residir en España. Ok, Es ok, requisito entendido. fundamental para que España le dé residencia a su familia. A su No, familia. España no va a Entiendo. dar residencia a un familiar de comunitario si el comunitario no reside en España. Ok, entiendo, entiendo. Eh, em, Vamos a otra pregunta que hay aquí. Al recibir la nacionalidad española, ¿habría que renunciar a la nacionalidad americana y o venezolana? Bueno, la nacionalidad española, cuando tú eres venezolano, no tienes que renunciar a la nacionalidad previa porque Venezuela es un país que fue parte de España y entonces así prácticamente lo dice la ley. Pero aparte de eso, cuando solicitas la nacionalidad española, teniendo nacionalidad americana, si lo haces por origen sefardita, la ley también te exenta, o sea, te hace que no tengas que renunciar a la nacionalidad americana. Y si posees las dos nacionalidades, tanto la americana como la española, pero el trámite de la nacionalidad española lo haces como venezolano, tampoco tienes por qué renunciar a la nacionalidad americana, porque tienes esta excepción pues, de la nacionalidad venezolana. Eh, Otra pregunta. ¿Se puede, aquí preguntan, hola, ¿se puede llegar como turista y pedir asilo? Sí, sí se puede, pero nuevamente, como este no es el tema de de esta reunión, de esta conversación, pero eso también lo responderemos por escrito. Eh, si compro un pequeño restaurante, café o panadería, ¿puedo optar por algún tipo de residencia? Preguntan por aquí. Bueno, lo podríamos estudiar para encuadrarlo en la residencia de inversor emprendedor que hemos hablado antes. Habría que ver, porque a lo mejor no interesa ese restaurante, cafetería, no es la inversión en sí misma, sino el negocio. ¿Cómo es ese negocio? ¿Qué genera? ¿Qué no genera? Sí, porque me imagino que hablará de comprarlo en funcionamiento. Es lo que aquí se llama un traspaso de negocio. Si se está planteando comprar un local en el que luego puede montar un negocio o tenerlo vacío, si ese local vale 500.000 euros, entonces entraría por la inversión inmobiliaria, por ejemplo. Es decir, que se puede, pero habrá que reconducir y estudiar bien esa situación concreta que plantea. No va a ser matemático. Me he comprado un negocio, bueno, a ver qué negocio te has comprado, porque igual ese negocio no genera nada nuevo para España, o es deficitario, o me explico. Pero a lo mejor Claro, lo que compras es el local. Entonces, en ese caso, es una inversión inmobiliaria que si cumple el mínimo a España le va estupendo. claro. Entonces habría que preguntar más cosas a esta pregunta, ¿no? A ver qué es lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, etc. Habría que asesorar y Asesorarnos. empautar. Claro, lo ideal sería que nos contactara para que le diéramos una asesoría Claro, más especializada en el tema. eso Otra, es. otra cosa, por ejemplo, muchos de nuestros clientes suelen preguntar si ellos ya tienen un apartamento o ya tienen una fábrica que han comprado donde han Sí, invertido más de 1 millón de euros, sí. pero en el momento en que lo compraron no solicitaron la residencia. Ujú. Ahora, ahora pueden hacerlo, o sea, ¿eso tiene Si, alguna si esa inversión se hizo después del año 2013, que fue cuando entró en vigor esta nueva ley, sí, pueden ahora aplicar, siempre y cuando hicieran la inversión después. La ley creo que es de noviembre de 2013. Ok, entonces siempre y cuando sea después de la ley, que es en el 2013, entonces sí se puede aplicar. Sí, sí. Interesantísimo eso. Y creo que a muchos de nuestros clientes les va a hacer mucha ilusión esa respuesta. Pero bueno, Estupendo. nosotros los podemos asesorar perfectamente con eso. Para ver, para seguir leyendo aquí. ¿Está activo actualmente el proceso de nacionalidad por sefardí? Y si con ustedes podemos hacer los trámites. Sí, el proceso de nacionalidad por sefardita comenzó en el año 2015 en España a través de una ley
que permitía solicitar la nacionalidad española por la vía administrativa. Sin embargo, antes de que existiera esa ley, existía en el Código Civil, se consagraba la posibilidad de solicitar la nacionalidad española por carta de naturaleza. Y una circunstancia excepcional que permite solicitar la nacionalidad española por carta de naturaleza es precisamente el ser descendiente de un judío sefardita. Sin embargo, nosotros ayudamos en el trámite para solicitar la nacionalidad española a los descendientes judíos sefarditas por medio de la Carta de Naturaleza actualmente, y también lo hacemos con las personas que ya se hayan inscrito previamente al vencimiento de la posibilidad de solicitarlo por la Ley 12-2015. Que hay personas que ya estaban inscritos, ya tienen su código en el ministerio. Pero también existe en Portugal la misma ley. Y independientemente de que el judío sea español o sea portugués, lo importante es que sea de la península ibérica, que eso es lo que lo hace tener la condición de sefardita. Entonces, en este caso, se puede solicitar también la nacionalidad portuguesa, que vale para vivir en España, como nos está contando Celia, que obteniendo la nacionalidad portuguesa, queremos vivir en España, nos podemos ir a vivir en España. Y si obtenemos la nacionalidad española, nos podemos ir a vivir a Portugal o a cualquier país de la Comunidad Europea. Entonces, pues bueno, la respuesta es sí, y sí lo pueden hacer con nosotros los podemos asesorar. Otras preguntitas que hay por aquí. ¿Se puede obtener la residencia no lucrativa y luego se puede optar por la nacionalidad? ¿Cuánto tarda, Celia, solicitar la nacionalidad A ver, por residencia? A ver, para aplicar a la nacionalidad por residencia, nada que ver con la que tú has hablado hasta ahora, de sefardís, te piden unos años continuados de residencia en España. Si eres iberoamericano, son 2 años de residencia continuada en España. Ojo, ojo, continuada y efectiva. Tienes que haber estado aquí, ¿vale? Lo digo porque tú puedes tener una residencia legal en España, pero, por ejemplo, con una residencia no lucrativa, puedes estar fuera de España 6 meses al año. Sí. Y la podrías renovar y así sucesivamente. Pero para aplicar en nacionalidad no podrías hacer esa salida de 6 meses al año, ¿vale? Tienes que haber tenido 2 años con tu plástico, con tu tarjeta de residencia efectiva, pero, por ejemplo, no haber salido de España más de 3 meses al año, ¿vale? Okay. Los países que no son iberoamericanos se les aplican, por ejemplo, China, Marruecos, 10 años de residencia continuada para aplicar a la nacionalidad. Y hay un caso reducido de 1 año de residencia para el caso de los que estén casados con un español, los casados con un español. Nada más. Claro. La norma general para cualquier iberoamericano es 2 años. Cuando lleves 2 años puedes aplicar a la nacionalidad. La nacionalidad luego está tardando muchísimo en concederse. Sí, es que yo he escuchado casos que tardan hasta más de 5 años en concederle la nacionalidad. A ver, no es la media 5 años. En 2015 modificaron el reglamento. Antes de 2015 todo era un páramo. Se podía tardar hasta 3. Había casos excepcionales porque se perdían expedientes. Tela. Que hay, claro. Hay gente que le ha tardado 5 años y es verdad. 2015, en teoría, cambian la normativa, es todo más sencillo, se hace todo telemático, estupendo, estupendo, estupendo. Y hay gente que le ha salido en 1 año y hay gente que ha estado con 2 y 3. Lo mismo. Lo mismo. La mayoría no ha estado 3 años, pero ha habido gente que sí. La media es 1 año, ¿vale? Ahora mismo. Antes del COVID. Porque con el COVID está todo loco. Entonces, no sabemos. Igualmente ocurre con el trámite sefardita, igualmente ocurre con la carta de naturaleza. Puede ser que se tarde 1, 2 o 3 años, o puede ser que en 3 meses, como también nos ha ocurrido. Hay algunos de nuestros clientes que vienen a firmar a España y en 3 meses ya tienen la... Pero usualmente, hasta ahora, no hemos tenido ningún caso que se haya tardado más de 2 años. En principio. Celia, me están haciendo aquí señas y me están diciendo que porque ya tenemos que despedirnos, que lamentablemente no podemos seguir porque pues nada, esto tiene un horario y un tiempo reducido, pero
pero de todas maneras es que es interesantísimo. Me gustaría que pudiéramos volver a hacer otro coloquio, porque de verdad que son tantas cosas de las que podemos hablar y las que tenemos que hablar. Sí, sí, Pero sí. bien, yo creo que ha sido muy buena la audiencia, la cantidad de preguntas, todas las preguntas vamos a tratar de contestarlas para que la gente, bueno, aproveche pues el haber estado aquí presente. Y bueno, pues nada, despedirnos y agradecerte mucho, Celia, por A la vosotros, participación. a Bueno, vosotros por hasta invitarme. luego. Gracias a todos. Adiós, saludos. Finalizar.